Pati Lobeira revela la verdad de Julen Rementería y Ramón Po. La bomba del día la soltó Patricia Lobeira. La deuda del Ayuntamiento de Veracruz no nació en su administración ni es producto de su gestión. Viene arrastrándose desde el 2007, cuando el alcalde era Julen Rementería, y desde el 2017, cuando el presidente municipal era Ramón Po. Se estuvo manejando correctamente la deuda que ya estaba, la deuda que se había realizado en el 2007 y la deuda que se había originado en el 2017. Así, directo. No hubo rodeos ni medias tintas. Lanzó la aclaración justo en pleno proceso de entrega-recepción, donde cada cifra importa y cada rumor se amplifica 3 veces. Pati Lobeira dijo que era necesario poner las cartas sobre la mesa porque ya se estaba insinuando que esa deuda la había generado ella. Y no, lo calificó como un pendiente viejo que 2 administraciones anteriores dejaron como herencia financiera y que hoy sigue pegado al ayuntamiento como un ancla difícil de desprender. Y el mensaje fue claro: si se va a hablar de números, que se hable con precisión. Y si se va a responsabilizar a alguien, que sea con información verificada. La deuda del PRIAN. La alcaldesa también aprovechó para desactivar otro incendio, un supuesto comunicado que circuló como si fuera oficial del ayuntamiento. Ella lo llamó lo que era, un documento apócrifo, sin sello, sin firma, sin validez. En pocas palabras, alguien quiso mover el avispero justo cuando la transición está en marcha. Pati Lobeira también advirtió que este tipo de situaciones, este tipo de cosas, solamente generan incertidumbre y ruido innecesario en un momento en el que se necesita claridad absoluta. Y ahí metió otro mensaje importante: la comunicación con la alcaldesa electa sí existe y sí funciona. Se han reunido varias veces, han hablado directamente y sin intermediarios, y la intención es que siga así. Sobre todo para evitar chismes, malos entendidos o, como dijo ella, información que no venga de fuentes oficiales. Con esto dejó ver que, al menos de su lado, no hay pleito ni tensión. Lo que sí hay es un llamado a que el proceso de entrega-recepción sea limpio, ordenado y sin fantasmas administrativos. La deuda municipal, según expuso la alcaldesa, no es un tema nuevo, ni mucho menos un golpe de último minuto. Es un pendiente histórico que nació con decisiones tomadas hace 17 y 7 años, cuando Veracruz tenía otros gobiernos, otros presupuestos y otras prioridades. Y aunque ella no la generó, reconoció que es un tema que debe abordarse con responsabilidad porque la ciudad necesita estabilidad financiera y continuidad en sus servicios. Pero, en resumen, Patricia Lobeira mandó un mensaje firme en un momento muy complicado y muy crítico, porque la deuda que hoy se discute no es obra de su administración, sino un arrastre de las gestiones de Julen Rementería en 2007 y Ramón Po en 2017. 2 gobiernos distintos de colores, uno PAN, uno azul, uno PRI, uno rojo, y entre aclaraciones, desmentidos y llamados al orden, dejó una cosa clara: la entrega-recepción tiene que hacerse sin rumores, sin documentos falsos y con diálogo directo, porque Veracruz no está para chismes políticos en plena transición. ¿Cansados de las mismas noticias de siempre? Con los mismos de siempre. Aquí lo contamos sin rollos, directo y diferente. Dale click a la campanita, suscríbete y entérate de lo que de verdad está pasando en Veracruz y en la política. Noticias locales. Rocío Nale toma la fiscalía. Sí, Veracruz despertó hoy con una de las decisiones más fuertes del año. El Congreso aprobó la reforma que devuelve a la gobernadora Rocío Nale el poder de remover y nombrar a la persona titular de la Fiscalía General del Estado. Así, sin anestesia, con 43 votos a favor, 5 en contra y una abstención, se acabó el periodo transeccional de 9 años y se abrió una etapa donde la Fiscalía será evaluada, controlada y, si no funciona, cambiada en 4 años. Esta presidencia declara aprobado en lo general y en lo particular el dictamen con proyecto de decreto. La sesión empezó tarde y terminó tarde, pero fue contundente. Morena, PT,
Verde y Adrián Ávila de Movimiento Ciudadano empujaron la reforma como el ajuste que, según ellos, Veracruz necesitaba para evitar fiscalías acéfalas, bloqueos políticos y cargos que se vuelven inamovibles. Del otro lado, la oposición reclamó que esto abre la puerta para que el Ejecutivo tenga más control del que debería. Pero aún con el debate, los números estaban cantados desde la mañana. Uno de los momentos más comentados fue cuando una diputada de Morena admitió que sí, que la reforma suena a traje a la medida. Y aún así, votó a favor porque aseguró que la Cuarta Transformación necesitaba una fiscalía que camine en la misma ruta que el proyecto de gobierno. Esa frase se volvió titular instantáneo. Para la bancada oficialista, este cambio garantiza que la estrategia de seguridad pueda aterrizar y medirse en el corto plazo. Para la oposición, es exactamente lo contrario, demasiado poder concentrado en el Ejecutivo. Dentro de Movimiento Ciudadano hubo un choque visible, porque vimos a un Adrián Ávila que defendió el dictamen, dijo que era viable, que alineaba a Veracruz con modelos como la Ciudad de México y el federal, y que además introducía un candado, 2 propuestas de la gobernadora y control por mayoría del Congreso. Pero su compañera, Elena Córdoba, se lanzó en contra. Dijo que se relajaron requisitos, que se bajó la experiencia profesional exigida y que con esta reforma el Ejecutivo recibe un cheque en blanco. Movimiento Ciudadano votando dividido. Fue una de las postales de la noche. PAN y Veracruz Nos Une votaron en contra y fueron directos. Argumentaron que la autonomía se debilita, que un fiscal depende del Ejecutivo y pues muy difícilmente investigará a su propio jefe. Y que esto coloca a Veracruz en un riesgo institucional muy serio. Plantearon que si el Congreso representaba a la ciudadanía, era lógico que el Congreso siguiera siendo quien nombrara, pero el reloj político ya iba adelantado y los votos ya estaban alineados. ¿Qué cambia concretamente? Pues que el fiscal ahora dura 4 años, no 9 como antes. Puede ser también ratificado una sola vez, también por 4 años. La gobernadora también podrá proponer, remover y ratificar. También el Congreso tendrá 5 días para responder y si no dice nada, se da por aprobado. También, si la propuesta se rechaza 2 veces, el Ejecutivo podrá designar directamente. La remoción también podrá objetarse, pero con la misma mayoría calificada requerida para el nombramiento. Los cabildos ahora deberán validar la reforma para completar el proceso constitucional, pero en términos prácticos, el Ejecutivo toma el volante, pero el Congreso mantiene un botón de emergencia siempre y cuando tenga los votos. Lo que sigue ahora es igual de importante. El Congreso tiene 120 días para reescribir la ley orgánica de la Fiscalía. Los ayuntamientos deben votar la reforma para que sea válida y en medio de todo ya empezó la especulación sobre nombres. Entre ellos trascendió uno que ha generado conversación. Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre, expresidenta del Tribunal Superior de Justicia, quien fue la carta de la gobernadora en la elección judicial y que no logró reelegirse. No es oficial, no es confirmación, pero ya está en el radar político. Veracruz acaba de mover una pieza enorme en el tablero. La Fiscalía deja de ser un cargo de 9 años ajeno a los gobiernos en turno para convertirse en un puesto de 4 años que debe entregar resultados y hacerlo rápido. Para algunos, esto fortalece la coordinación institucional, para otros debilita la autonomía, pero la decisión ya está tomada y el próximo nombramiento será, sin duda, uno de los movimientos más vigilados del sexenio. Noticias locales. El montaje político contra Duarte. Sí, el ex fiscal de Veracruz, Luis Ángel Bravo, soltó hoy una bomba política. Según él, Javier Duarte ya tenía acreditado todo para obtener su libertad, pero aún así, la jueza decidió mantenerlo preso. Ni siquiera, aún siendo la hipótesis muy grave que hubiera sido la que le imputa a Javier, por la temporalidad en la que le atribuyen la conducta, pues no sería de prisión preventiva oficiosa, ¿no? Así, directo y sí, viniendo de quien fue fiscal en el propio gobierno de Duarte. La declaración pesa.
fue en una entrevista con Ciro Gómez Leiva que Luis Ángel Bravo dijo que respeta la resolución, pero que había elementos suficientes para liberarlo. Y ahí vino la parte jugosa. Recordó que él tiene exactamente la misma acusación que Javier Duarte, desaparición forzada, y aún así está libre. ¿Por qué? Porque según explicó, ese delito no amerita prisión preventiva oficiosa y por eso a él no lo pudieron retener legalmente. Luego entró la parte más polémica porque aseguró que lo detuvieron en 2018 no por el delito, sino porque se negó a declarar una historia de sangre y muerte en contra de Javier Duarte, como según él se lo pidieron Jorge Winkler y Miguel Ángel Yunes Linares. Luis Ángel Bravo asegura que esto está asentado en actuaciones judiciales y remató diciendo que incluso hubo personas torturadas en prisión para incriminarlo a él y después a Javier Duarte. Pero vamos a ponerlo en contexto. Bravo y Duarte enfrentaron acusaciones similares por desaparición forzada durante sus respectivos cargos. Bravo fue detenido durante el yunismo y tras 11 meses quedó libre con resoluciones que determinaban que su delito pues no ameritaba prisión preventiva automática. Ese es su argumento para decir que Duarte también podría estar en libertad si se hubieran tomado en cuenta los mismos criterios. Pero lo interesante de todo es que no es solamente lo que dijo, sino el momento en que lo dice. Mientras el país discute seguridad, justicia y autonomía de fiscalías, aparece un ex fiscal afirmando que a él lo incriminaron por razones políticas. Él se negó a fabricar una versión contra Duarte y que el ex gobernador pudo haber salido libre bajo criterios similares. En pocas palabras, Luis Ángel Bravo acaba de reabrir un capítulo que mucha gente creía cerrado y lo hizo con una narrativa que, si se confirma o se contradice, va a seguir generando ruido en Veracruz y en el país entero.